Sistema de recomendación del color de fuente. Negro o blanco según el color de fondo, por medio de redes neuronales. Presentan Alejandro Ponte y Emanuel Palacios. En el transcurso de esta presentación estaremos exponiendo la importancia de un buen contraste entre el fondo y la fuente y cómo esto nos lleva a nuestro tema de investigación. Bueno, esto es un gran ejemplo de un mal contraste. Ahora sí, continuemos con la presentación. Antes de entrar en materia, veamos algunos ejemplos de cómo se genera el contraste. Aquí al principio vamos a hablar de cómo se genera el contraste por luminosidad, que es la intensidad del color. Cuando el color no tiene intensidad, este se vuelve totalmente oscuro, y cuando tiene una intensidad total, este color se vuelve blanco. Entonces veamos algunos ejemplos. Se va a poner a variar el texto y el fondo en luminosidad. Entonces, el texto y el fondo pasan de tornar de negro al tono medio, que es amarillo, y luego finalmente se convierte en blanco. Podemos ver que en la primera parte el contraste es máximo. Cuando la luminosidad toma un color amarillo, podemos ver que el contraste es realmente pobre. Pero al final, cuando vemos de que el color se torna blanco, el contraste sigue siendo bueno, pero realmente no es tan bueno como era al principio. Este es el contraste dado por la luminosidad. Ahora veamos el contraste dado por el tono. El tono es aquello que nos permite separar gamas de colores entre sí, como por ejemplo puede ser distinguir entre amarillo, rojo, naranja y azul. Entonces, en este caso también se puso a variar el texto y el fondo en función del tono solamente. Entonces, en este caso podemos ver de que al variar el tono, cuando el tono del fondo y el texto son similares o iguales, el contraste se vuelve nulo. Sin embargo, cuando el tono se llega a alejarlo bastante de su contraparte, va a haber un contraste realmente bueno. Los ejemplos que anteriormente se dieron se generaron a partir de la definición de Gordon y David de su libro Psicofísica de la lectura, comparación del color de contraste y luminancia. En este decían de que el texto se puede representar mediante el contraste de luminancia, es decir, diferencias en la luminancia entre los caracteres y el fondo, o por el contraste del color, es decir, por diferencias en la cromatidad. Ahora, decimos que esto toma importancia es porque para generar una lectura de un texto necesitamos que exista contraste. Y esto es particularmente importante cuando la alfabetización en el mundo es tan alta. En un estudio de la UNESCO en 2008 encontraron que ya más del 80% de los adultos mayores de 15 años están alfabetizados. Y podemos ver con mayor importancia de que es una actividad bastante cotidiana. Podemos realizar esta actividad de lectura cuando estamos consumiendo televisión, cuando estamos leyendo una revista, un periódico, un libro. Con la nueva llegada de las tecnologías digitales, podemos estar chateando, podemos estar viendo páginas de internet como blogs y podemos tener otras actividades cotidianas como puede ser ver y leer señales de transporte, direcciones o simplemente ver los productos de las descripciones de los supermercados. A continuación vamos a dar unos ejemplos de algunas páginas web que no cuidaron el contraste en sus diseños. En esta primera parte vamos a ver de cómo esta página tiene muchísimos tipos de contraste de diferentes tipos, por lo cual genera como un malestar visual y realmente no es muy apropiado. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se mezcla este tono rojo con el amarillo. En este caso hay un mal contraste en tono y realmente genera una mala sensación visual y no permite que se puedan leer efectivamente las letras.
Ahora, pensaríamos que esto solamente pasa en páginas que no tienen tanta popularidad. Sin embargo, en la era temprana del Internet también se presenció mucho estos problemas de contraste. En este ejemplo podemos ver el caso del buscador de Google, donde realmente había un mal contraste entre el fondo, que es gris, y la letra, que es negra. Realmente no existe muy buen contraste en este ejemplo. En este otro ejemplo de Twitter podemos ver de que el tono verde con el tono azul que se presentan un tono muy parecido, están muy cercas en la escala de tono, por lo cual tampoco genera un muy buen contraste. Ahora, Netscape también fue muy popular cuando salió, y también podemos ver de que también mezcla mucho estos tonos grises parecidos con tonos oscuros, con lo cual también genera una muy mala calidad del contraste. Gracias, Alejo. Bueno, pero en realidad, ¿cómo sabemos si dos colores contrastan o no? Existen diferentes métodos de medición del contraste, y aquí te explico algunos. Como ya lo mencionamos, existe el contraste de luminancia, en donde para hallar la luminancia relativa, primero pasamos el color a escala de grises y evaluamos el nivel de luminosidad, obteniendo la diferencia entre los dos colores, o un cociente entre estos, dependiendo del caso. Otro método es el método Michelson, en donde se obtiene una relación entre los niveles de luminosidad de cada color. Y por otro lado está el contraste de tono, en donde evaluamos los hues para obtener la diferencia de tono. Pero no todo es bueno. Estos métodos no tienen en cuenta características subjetivas de los humanos, y esto hace que no sean acertados en todos los casos o para todas las personas. Por esta razón, proponemos desarrollar y entrenar un sistema de recomendación con todas estas apreciaciones subjetivas, estableciendo un conjunto de criterios y calificaciones que detecten cuando no exista contraste alguno, y en este caso sugiera un color que contraste con el color de la fuente. Obviamente aclarando que los posibles colores para la fuente son únicamente negro y blanco. Teniendo clara nuestra propuesta, nos planteamos los siguientes objetivos: desarrollar un sistema de recomendación que sugiera qué color de fuente usar, negro o blanco, según el color de fondo. En una primera etapa debemos reunir múltiples datos sobre el color de fondo y el color de fuente, negro o blanco, que maximice su contraste. En una segunda etapa, vamos a evaluar las posibles arquitecturas de la red neuronal, definiendo el número de neuronas en cada capa y la función de activación de cada una. Después, desarrollaremos y entrenaremos la red neuronal empleando los datos recolectados. Y finalmente, vamos a medir el desempeño del modelo en las arquitecturas propuestas mediante la métrica de error de predicción.